Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión de la serie de estudio del libro de Urantia. Esta vez estamos en la parte primera, el universo central y los superuniversos. Y estamos viendo el documento 7, el Hijo Eterno y el Universo. Y nos quedan dos epígrafes de este documento. El epígrafe 6, los hijos de Dios paradisíacos, y el epígrafe 7, la revelación suprema del Padre. Es posible que los veamos los dos hoy en esta sesión, en función de cómo se dé. Pues bien, en la página 87 del libro regular comenzamos, sin más preámbulo, la lectura y comentario de este epígrafe 6, los hijos de Dios paradisíacos. Dice así: el hecho de que no se tenga conocimiento de los múltiples hijos de Dios con mayúsculas, es fuente de gran confusión en Urantia. Bueno, en Urantia, en la Tierra, antes de las revelaciones espirituales masivas del siglo XX y debido a la influencia de las religiones evolutivas, principalmente la religión cristiana, pues se creía que Dios tenía un único hijo, que era Jesucristo. Pues bien, el libro de Urantia, que es el primero de los grandes textos espirituales revelados del siglo XX, preparatorios de esa nueva era de consciencia que estamos inaugurando precisamente ahora en estas últimas décadas, pues se encarga de hacernos una visión descriptiva de las realidades espirituales muchísimo más amplia y detallada de la que tenemos debido a las religiones evolutivas. Por supuesto que hay otras tradiciones espirituales que nos han hablado sobre realidades espirituales más allá de la que describen las religiones, pero no es hasta que llegan estas revelaciones masivas, de entre las cuales Espacio Sutil comenta las más importantes a mi modo de ver, aunque hay muchas otras, no es hasta la llegada de estas revelaciones masivas hasta que pues nos damos cuenta al recibir esta información de que la cosa es bastante más amplia, variada y multifacética de lo que pensábamos. Pues bien, el libro de Urantia, como ya hemos comentado tantas veces, nos hace una descripción de los personajes de la exploración espaciotemporal. La exploración espaciotemporal es una de las infinitas exploraciones que realiza una mente infinita, que es esa mente del yo soy. A mí también me gusta llamarle del conjunto Dios-filiación, en el sentido de que la única cuestión que diferencia a Dios de su filiación real es que Él es primera causa y el resto pues somos efectos o causas concomitantes a esa primera. Dentro de la exploración espaciotemporal hay muchas manifestaciones en forma de entidades, identidades, diversos personajes que se encargan de realizar esta gran experimentación. De hecho, las figuras de Padre Universal, Hijo Eterno y Espíritu Infinito que describe el libro de Urantia, yo las entiendo como las primeras manifestaciones personales dentro de la exploración espaciotemporal procedentes del yo soy. De hecho, bueno, pues el libro de Urantia describe cómo el yo soy sufre una serie de... se somete voluntariamente a una serie de transformaciones internas de forma que puede preparar esta exploración espaciotemporal. Y ese yo soy, conjunto Dios-filiación, lo único real, el espíritu, pues adquiere en la exploración espaciotemporal diversas manifestaciones. Las primeras, Padre Universal, Hijo Eterno, Espíritu Infinito, y a partir de ahí, pues toda una prole de personajes, tanto del propósito de ayuda como del propósito de experimentación, en la forma, diseño y desarrollo que va describiendo el libro de Urantia y los textos espirituales posteriores. Pues bien, de esta prole de personajes que proceden del Padre Universal y del Espíritu Infinito,
pues hay unos que son los que el libro de Urantia llama los hijos de Dios. Son personajes de la exploración espaciotemporal. Es decir, la realidad última de estos personajes es la filiación, que es un nivel superior, fuera de la exploración espaciotemporal, fuera del espacio-tiempo. Dentro del espacio-tiempo, hemos dicho que el libro de Urantia describe muchísimas órdenes de personajes. Una de las órdenes de personajes es la de los hijos de Dios, y los hijos de Dios tienen numerosísimas variantes. El libro de Urantia se encarga de describirnos varias de ellas, varias pues a nivel, a diferentes niveles, a nivel de paraíso y universo central de Abona, a nivel de superuniversos, a nivel de universo local, y nos dice además que luego hay muchas otras órdenes de hijos de Dios que no nos revela, que directamente pues no nos cuenta porque no nos atiene a nosotros en cuanto a nuestra participación en la exploración espaciotemporal. No tiene que ver con nuestra carrera de ascensión y por tanto pues considera que no tiene por qué contarnos esa información. Bueno, cuando el libro de Urantia dice que el hecho de que no se tenga conocimiento de los múltiples hijos de Dios, es decir, de las múltiples variantes de la orden de los hijos de Dios en Urantia, es fuente de gran confusión. Claro, porque aquí siempre hemos pensado que Dios solo tenía un hijo, que era Jesucristo. A partir de las revelaciones modernas nos hemos dado cuenta de que esta era una visión pues bastante pueril, bastante infantil, bastante, bueno, pues de escaso nivel evolutivo en comparación con el que tenemos ahora después de estas revelaciones, ¿no? Bueno, hay una gran parte de la humanidad que son creyentes de las religiones cristianas que siguen pensando así, es normal, pero los que hemos accedido a la información espiritual, pues ya tenemos una base como para comprender que hay muchísimas personalidades de todo tipo en el universo espacio-temporal. Dice, y persiste esta ignorancia a pesar de declaraciones tales como el acta de un cónclave de estas divinas personalidades. Es decir, el revelador de este documento, del libro de Urantia, nos está diciendo, es que ya habíais tenido revelaciones que os decían que no había un solo hijo de Dios, que había no solo muchos, sino muchos tipos de hijos de Dios. Y entonces vamos a leer uno de los conceptos que han sido revelados históricamente. Seguramente pues formará parte de algún documento del Nuevo Testamento o no. Pero el libro de Urantia dice que ya teníamos esa información y la va a citar literalmente. Dice que es el acta de un cónclave de hijos de Dios reunidos. Dice, cuando los hijos de Dios proclamaron el regocijo, hijos de Dios con mayúsculas siempre. No los hijos de Dios con minúsculas, que seríamos los personajes de experimentación que estamos en los escenarios, pues, por ejemplo, los escenarios físico-materiales. Bien, aquí se refiere a los hijos de Dios en cuanto a orden de personajes del propósito de ayuda. Dice literalmente, cuando los hijos de Dios proclamaron el regocijo y todas las estrellas matutinas cantaron en coro. Bueno, esto es una referencia que hace el libro de Urantia como diciendo, esa información ya la teníais, pero no le hicisteis caso. Bueno, pues ya sabéis que luego, pues en fin, de lo que se revela a lo que luego consta en los libros, a la manipulación que sufren esas escrituras para después, con motivos de control social, pues presentárselas a la gran masa de gente a la que esas religiones pretende conducir, pues hay mucho trecho, hay mucha diferencia, ¿no? Sigue diciendo, cada milenio de tiempo normal del sector, ya sabéis que el tiempo tiene una medida diferente en cada nivel del universo espacio-temporal. Entonces, hay un tiempo a nivel de paraíso, hay un tiempo a nivel de superuniverso, hay un tiempo a nivel de sector mayor, hay un tiempo a nivel de sector menor, hay un tiempo a nivel de universo local, hay un tiempo a nivel de constelación, de sistema y de planeta. Lógicamente, en esta escala, el tiempo de planeta es mucho más lento, ¿de acuerdo? Es decir,
pues, por ejemplo, no recuerdo ahora mismo concretamente las escalas, aunque hay sitios en el libro Durantia donde te da perfectamente las escalas, pero bueno, podríamos decir que un año del universo local pues podrían ser como, en fin, 20 años en Urantia o mucho más, no sé, pero el tiempo en los planetas pasa mucho más despacio, pesa mucho más. Ahí se ve la imagen del cono del tiempo, que partes de la realidad originaria donde no hay ni espacio ni tiempo, es toda una vivencia simultánea de una mente infinita, y según vas bajando en la exploración espaciotemporal, pues el tiempo va pesando cada vez más, y eso hace que haya diferentes medidas de tiempo en diferentes niveles de la exploración espaciotemporal, diferentes niveles del universo. Dice, cada milenio de tiempo normal del sector, esto es un nivel universal, las varias órdenes de los hijos divinos, varias órdenes, se congregan para sus cónclaves periódicos. Nos quiere decir el libro de Urantia, en la Tierra, en Urantia, tenéis mucha confusión con este tema, pero ya teníais la información de que había varias órdenes de hijos de Dios, cada una con muchos hijos de Dios, de los que vosotros consideráis solo que es Jesucristo. Párrafo aparte. El Hijo Eterno es la fuente personal de los adorables atributos de misericordia y servicio que tan abundantemente caracterizan a todas las órdenes descendentes de los hijos de Dios, según funcionan a través de toda la creación. Los hijos de Dios son creaciones que proceden de las tres manifestaciones personales del Yo Soy en el espacio-tiempo, es decir, de la Santísima Trinidad. Padre, Hijo y Espíritu, Padre Universal, Hijo Eterno y Espíritu Infinito. Provienen de ellos. Se van distribuyendo. ¿Por qué les llama hijos descendentes? Porque descienden los niveles dimensionales del espacio-tiempo, pues precisamente para, como principal propósito, realizar lo que es el título del último epígrafe, la revelación suprema del Padre. Entonces, dice el libro Urantia, reciben todos los atributos, adorables atributos de misericordia y servicio, de los cuales el Hijo Eterno es fuente personal. Ya hemos visto los atributos y naturaleza del Hijo Eterno, muy similares a los del Padre. De ahí reciben las diversas órdenes de hijos de Dios sus propios atributos y naturaleza. El Hijo Eterno transmite indefectiblemente toda la naturaleza divina, sino toda la infinidad de atributos, a los hijos paradisíacos que salen de la isla eterna para revelar su carácter divino al universo de los universos. Bien, pues por ejemplo, nos dirá el libro Durantia en otro sitio, se crearon 1 millón de hijos creadores paradisíacos. De los hijos paradisíacos, por ejemplo, los hijos creadores, se les llama los Micaeles, es el que aquí fue Jesús de Nazaret, de la orden de los Micaeles, Micael de Nevadán. Pues bien, nos dice que tienen naturaleza divina directamente transmitida de una manifestación del conjunto Dios-filiación que es el Hijo Eterno, directamente esa naturaleza. Por eso se dice que Jesús de Nazaret fue la personalidad más elevada que ha pisado la tierra, nunca. Y que viene directamente de la isla eterna, de la isla del paraíso, del portal dimensional que une la realidad originaria, carente por definición de espacio y de tiempo, donde reside el espíritu puro divino, hacia la exploración espaciotemporal. La isla eterna del paraíso sería esa primera manifestación espaciotemporal en la cual residen personalmente esas manifestaciones personales, Padre Universal, Hijo Eterno y Espíritu Infinito, del Yo Soy o conjunto Dios-filiación. Bien, de ahí, de ese primer nivel que es el paraíso, la isla eterna del paraíso, provienen los hijos paradisíacos, de los cuales hay 3
órdenes que conozcamos de hijos paradisíacos: los Micaeles, los Abonales y los Dainales. Micaeles son los creadores, Abonales son los magisteriales y Dainales son los instructores trinitarios. Los iremos viendo. No es relevante la forma en la que el libro de Urantia denomina a las personalidades del universo. No es relevante en absoluto porque las denomina de una forma que a nosotros nos evoque lo más posible y lo podamos comprender de la mejor forma, pero entenderéis que en el lenguaje universal no se llaman así. Pues bien, de estas tres órdenes fundamentales que vienen de la isla eterna y descienden a los niveles universales para realizar la revelación de la naturaleza y atributos del Padre, que la reciben directamente del Hijo Eterno, el Hijo Eterno la recibe directamente del Padre, es decir, todo va como en una cadena, pues desde allí vienen esas órdenes, de los cuales nosotros tuvimos la gran suerte de tener en nuestro humilde planeta Urantia. Dice humilde planeta Urantia el libro de Urantia, aunque luego las revelaciones posteriores nos dicen: vuestro planeta de humilde no tiene nada. Nuestro planeta fue un planeta muy especial. Sí, Urantia reconoce que nuestro planeta es un planeta de experimentación, un planeta especial, pero bueno, en otras partes lo describe desde un punto de vista de lo que es dentro del escenario físico-material como uno de los últimos planetas del séptimo superuniverso en el perímetro de lo que es la gran esfera universal, ¿no? Entonces, pues tuvimos la gran suerte de recibir a Micael de Nevadón, un hijo creador paradisíaco, precisamente el soberano del universo local, de esta región de organización administrativa de los personajes del propósito de ayuda que nos asisten. Y bueno, pues tuvimos aquí directamente a un ser proveniente del nivel 1, es decir, del primer nivel de exploración espaciotemporal y descendiente directo, creado inmediatamente por el Hijo Eterno y el Padre Universal. Vuelvo a insistir, estamos hablando de personajes. Después nos dirán las revelaciones modernas: solo existe realmente Dios y su filiación, y todos los personajes son porciones de conciencia de la filiación. Y la filiación es en última instancia Dios. Entonces, no confundir el conjunto Dios-filiación del nivel 0 con las manifestaciones de ese conjunto Dios-filiación en nivel 1 de la exploración espaciotemporal, Padre, Hijo y Espíritu, y de toda la prole posterior de personajes tanto del propósito de ayuda como del propósito de experimentación. Esto hay que tenerlo siempre muy claro, porque el libro de Urantia no nos habla de ello, pero las revelaciones posteriores sí. Y por supuesto, si hacemos un estudio del libro de Urantia, tenemos que realizarlo a la luz de la última información recibida, no de la información que en el momento de la revelación del libro de Urantia les pareció oportuno entregarnos. Después nos han entregado información mucho más profunda y avanzada. Por lo tanto, el libro de Urantia es un texto que debe armonizarse constantemente con los textos posteriores. Pues repetimos, el Hijo Eterno transmite indefectiblemente toda la naturaleza divina, sino toda la infinidad de atributos a los hijos paradisíacos que salen de la isla eterna para revelar su carácter divino al universo de los universos, que es la función de estos hijos de Dios, la revelación suprema del Padre. Tiene un epígrafe que es el siguiente específico para esto. Sigue diciendo: el Hijo original y eterno es el primer vástago guión persona del primer, y este primer está entrecomillado, pensamiento completo e infinito del Padre Universal. Aquí primer está entrecomillado porque no hay ordenación temporal en el nivel 1 de la Isla del Paraíso, hay una cuasi simultaneidad completa, entonces hay un orden causal pero no temporal, por eso pone aquí entre comillas el primer pensamiento completo e infinito del Padre Universal. Vamos a leerlo otra vez. El Hijo original y eterno es el primer vástago guión persona, es el primer efecto personal del primer pensamiento completo e infinito del Padre Universal. Es la segunda manifestación del conjunto Dios-filiación en la exploración espaciotemporal. La primera es el Padre Universal, la segunda es el Hijo Eterno. Pero
como manifestaciones, el Hijo Eterno procede del Padre Universal. Lo está diciendo aquí. El primer pensamiento completo e infinito del Padre Universal es el Hijo original y eterno, el primer vástago persona, el primer efecto de la primera causa aquí en el espacio-tiempo. Cada vez que el Padre Universal y el Hijo Eterno, ya ambos dos, como manifestaciones personales activas dentro del espacio-tiempo, cada vez que el Padre Universal y el Hijo Eterno proyectan conjuntamente un pensamiento personal, nuevo, original, idéntico, único y absoluto, en este mismo instante, esa idea creadora se personaliza perfecta y finalmente en el ser y personalidad de un nuevo y original Hijo Creador. Estamos viendo en este epígrafe los hijos de Dios paradisíacos, de los cuales los hijos creadores o Micaeles es una de las 3 órdenes que nos han revelado. Dicen que hay más. Y nos está diciendo, ¿cómo se genera un hijo creador? Pues bien, nos da un antecedente. Del Padre original surge el Hijo eterno. Y en conjunto de Padre universal e Hijo eterno, conjuntamente, se proyecta un pensamiento personal nuevo, original, idéntico, único y absoluto, que en ese mismo instante se personaliza perfecta y finalmente en el ser y personalidad de un nuevo y original Hijo Creador. Así fue creado Micael de Nevadón, el que fue nuestro Jesús de Nazaret. Así fue creado de esta forma que describe el libro de Urantia, directamente del Padre Universal y del Hijo Eterno, como personaje del propósito de ayuda. En naturaleza espiritual, sabiduría divina y poder creador coordinado, estos hijos creadores son potencialmente iguales a Dios el Padre y Dios el Hijo. ¿Por qué potencialmente y no actualmente? Porque precisamente la exploración espaciotemporal está realizada para que las porciones de conciencia del espíritu en esta exploración se autorrestrinjan para después volver a expandirse. Es decir, los hijos creadores son también en cierto modo evolucionarios. Por eso no son actualmente iguales a Dios el Padre y Dios el Hijo, sino que son potencialmente iguales. Después de toda esta aventura experiencial en el espacio-tiempo, llegarán a ser iguales a Dios Padre y Dios Hijo. Ahí es cuando se producirá la reunificación y momento final de toda la exploración espaciotemporal. Pero los personajes del propósito de experimentación que estamos aquí en estos escenarios físico-materiales, por ejemplo en la Tierra, no somos los únicos personajes de la exploración espaciotemporal que somos evolucionarios. Los personajes del propósito de ayuda son también evolucionarios. Más evolucionarios cuanto más descienden. Los hijos creadores paradisíacos están pensados para descender a niveles bajos de la exploración espaciotemporal, a nivel de universo local. Incluso un hijo creador paradisíaco puede estar personificado materialmente en un escenario como en la Tierra. Son potencialmente iguales a Dios Padre y a Dios Hijo, estos hijos creadores. Los hijos creadores salen del paraíso a los universos del tiempo. Van descendiendo por niveles. Y con la cooperación de las agencias controladoras y creadoras de la tercera fuente y centro, del Espíritu Infinito, que también tiene su prole, y esa prole también colabora en el gran propósito de la exploración espaciotemporal. Entonces, cuando un hijo creador desciende para cumplir con sus propósitos particulares, las personalidades provenientes directamente del Espíritu Infinito descienden con él en misión de asistencia y ayuda. Completan la organización de los universos locales en evolución progresiva. Un hijo creador, pues ya lo hemos estado viendo, elige una zona geográfica espacial del superuniverso al cual está destinado y ahí organiza un universo local. Eso es lo que hizo, por ejemplo, nuestro Micael
con el universo local que le llamó de Nevadón. Por eso se le conoce a él como Micael de Nevadón. Estos hijos no se ocupan ni se preocupan de los controles centrales y universales de la materia, la mente y el espíritu. Aquí hay una organización administrativa y funcional perfectamente definida en la que cada personaje del propósito de ayuda tiene sus específicas funciones. Entonces dice, los hijos creadores no se ocupan de estas cuestiones, de los controles centrales y universales de la materia, la mente y el espíritu. Hay otros personajes que se encargan de eso. De aquí que estén limitados en sus actos creadores, eligen el ámbito espacial, generan con la ayuda de los personajes especializados todo el conjunto de esferas de ese universo local. Y a partir de ahí implantan la vida para que los personajes del propósito de experimentación podamos, en fin, pues como nosotros, nacer en estos planetas y tener pues esas evoluciones. Pero lo que hacen está limitado por el diseño de otros niveles espaciotemporales preexistentes. El nivel superuniversal, el nivel del universo central de Abona, el nivel de la isla del paraíso, con todos esos controles que se establecen previamente. De aquí que estén limitados en sus actos creadores por la preexistencia, la prioridad y la primacía de la primera fuente y centro y sus coordinados. Claro, te vas a hacer cargo de un ámbito espacial, que es un universo local, pero no te puedes salir del diseño de lo que previamente se ha realizado por tus personajes creadores, que serían las manifestaciones del conjunto Dios-filiación, Padre Universal, Hijo Eterno, en este caso. Y, en fin, el resto de las proles de cada una de las tres personas de la Trinidad que van teniendo diversas funciones y cometidos administrativos en el gran plan de ayuda en el espacio-tiempo. El Hijo Creador tiene que someterse a eso que previamente es preexistente, prioritario y primario. Estos hijos creadores pueden solamente administrar lo que ellos traen a la existencia. Una vez que el Hijo Creador conforma el universo local y sus esferas, genera toda una prole de personajes que directamente descienden de este Hijo Creador. Son los personajes del universo local. Dice, y luego aparte, bueno, pues los personajes, esos son los del propósito de ayuda. Los del propósito de experimentación somos los que nacemos ya en los escenarios concretos a vivir estas vidas que estamos viviendo, que conocemos perfectamente. Dice, estos hijos pueden solamente administrar lo que ellos traen a la existencia, lo que ellos crean. Pues toda esa creación dentro del universo local, tanto de personajes del propósito de ayuda como de personajes del propósito de experimentación. Esto es lo que pueden los hijos creadores administrar. No se pueden meter en otro universo local, ni echar la vista arriba y administrar cosas que no les corresponden porque preexisten, son prioritarias y primarias y se administran desde, pues por ejemplo, en este caso, la isla eterna del paraíso, donde están las manifestaciones del yo soy o del conjunto de Dios-filiación, que son las que administran. Esto ya lo estuvimos viendo cuando vimos los conceptos básicos. La administración absoluta es inherente en la prioridad de la existencia y es inseparable de la eternidad de la presencia. El Padre permanece primordial en los universos. ¿Esto qué quiere decir? Pues que cada nivel de escenarios espaciotemporales, por ejemplo, el universo local, está sometido a un diseño previo que tiene unos controles finalmente administrados y organizados por esas tres manifestaciones que son, esas tres manifestaciones del yo soy, que son Padre Universal, Hijo Eterno y Espíritu Infinito. Entonces, hay unos diseños previos que los hijos creadores en su universo local no se pueden saltar. La administración absoluta, que corresponde a esas manifestaciones del yo soy, recordemos, tres personales
y otras 4 manifestaciones, que son los absolutos y la isla eterna del paraíso, que es también una manifestación de el yo soy. Esas manifestaciones realizan una administración absoluta en todo el espacio-tiempo. ¿Por qué? Porque es inherente en la prioridad de la existencia. En la exploración espacio-temporal, esas 3 manifestaciones personales y las otras manifestaciones, las otras 4, las 7 manifestaciones del yo soy, son prioritarias en la existencia espacio-temporal. Es lo primero que se realiza cuando se genera esta exploración. E inseparable de la eternidad de la presencia, es que son eternas además, con lo cual, en la eternidad el orden es causal, no es temporal. Y esas manifestaciones son primera causa de todo el resto de los personajes del espacio-tiempo, con lo cual también son prioritarias en ese orden causal e inseparable de la eternidad de la presencia. Por eso dice después, el Padre permanece primordial en los universos, es el poder primordial en toda la realidad espacio-temporal. Párrafo aparte. No contaba yo con que estos párrafos fuesen a ser tan abstractos y no sé yo si vamos a poder acometer este último epígrafe. Voy a intentar que sí para que no se quede ahí descolgado una sola sesión para un epígrafe corto, pero ya estáis viendo que la cosa requiere de explicación. Párrafo aparte. Así como los hijos creadores son personalizados por el Padre Universal y el Hijo Eterno, los hijos magisteriales, recordemos, las 3 órdenes de hijos paradisíacos que nos revela el libro de Urantia, los creadores, por ejemplo, nuestro Jesús de Nazaret, Micael de Nevadón, los magisteriales y los instructores trinitarios. A los magisteriales se les llama también los abonales y a los instructores trinitarios se les llama los dainales, igual que a los hijos creadores se les llama los micaeles, es otra forma de llamarles. Por si no es complicado retener los nombres de todas las clases, además tienen sobrenombres, las clases de hijos de Dios tienen sobrenombres. Bueno, ahora habla de los magisteriales. Así como los hijos creadores son personalizados por el Padre Universal y el Hijo Eterno, los hijos magisteriales son personalizados por el Hijo Eterno y el Espíritu Infinito. Estos son los hijos que, en las experiencias de encarnación en la criatura, en los autootorgamientos, que también todos los hijos de Dios hacen autootorgamientos, es decir, tienen experiencias de encarnación en la criatura de experimentación, en personajes humanos, por ejemplo. Entonces, estos magisteriales, cuando se autootorgan, cuando se encarnan en personajes humanos, en misiones, por supuesto, enmarcadas dentro del plan de ayuda y del retorno y del despertar, ganan el derecho de servir como jueces de la supervivencia en las creaciones del tiempo y el espacio. Jueces de la supervivencia. Bien, el libro de Urantia describe cómo en la evolución de los personajes de experimentación, por ejemplo, nosotros los humanos, pues vamos en esa ascensión superando fases. Vamos superando fases, ¿no? En el gran camino de ascensión desde cada planeta hasta la isla del paraíso. Pues vamos superando fases. Pues bien, estos hijos magisteriales se encargarían, según el libro de Urantia, de juzgar si la evolución es suficiente para pasar de una fase a otra. Bien, esto que suena un poco arcaico, luego en las revelaciones posteriores, para armonizarlo, se puede decir de otra forma. Se podría decir, estos son los que nos ayudan a que nosotros mismos juzguemos si hemos superado los retos evolutivos de cada una de los niveles de exploración espaciotemporal que hemos decidido experimentar en cada una de las dimensiones. Nos ayudan a que nosotros mismos juzguemos si dejamos de tener experiencias en un determinado nivel y subimos al siguiente nivel o no. Esta sería la armonización. Ganan el derecho de servir como jueces de la supervivencia en las creaciones del tiempo y del espacio, con ese matiz armonizado.
Párrafo aparte. El Padre, el Hijo y el Espíritu, Padre universal, Hijo eterno y Espíritu infinito, también se unen para personalizar a los versátiles hijos instructores trinitarios, la tercera orden de hijos de Dios paradisíacos de nivel 1 del paraíso que nos está revelando el libro de Urantia. Hijos creadores, Micaeles. Hijos magisteriales, abonales. Hijos instructores trinitarios, dainales, se les llama también. Hijos creadores o Micaeles, generados por Padre Universal e Hijo Eterno. Hijos magisteriales o abonales, generados por Hijo Eterno y Espíritu Infinito. Hijos instructores trinitarios o dainales, generados por las tres manifestaciones personales del Yo Soy, Padre Universal, Hijo Eterno y Espíritu Infinito. El Padre, el Hijo y el Espíritu también se unen para personalizar a los versátiles hijos instructores trinitarios, que recorren el gran universo como maestros excelsos de todas las personalidades, tanto humanas como divinas. Estos son maestros, los instructores trinitarios o dainales. Los magisteriales o abonales son jueces de la supervivencia, ya lo hemos explicado. Y los creadores o micaeles son creadores y administradores del plan de exploración espacio-temporal en una determinada área espacial del espacio-tiempo. Lógicamente tienen mayor rango los creadores y rango secundario los magisteriales y los instructores trinitarios. Magisteriales, jueces de la supervivencia. Instructores trinitarios, maestros. Que recorren el gran universo como maestros excelsos de todas las personalidades, tanto humanas como divinas. Y hay muchas otras órdenes de filiación paradisíaca. Fíjate cómo lo dice el libro de Urantia. Hay muchas otras órdenes de filiación paradisíaca. Fijaos que no dice de filiación con mayúsculas, que sería el nivel real de existencia, el nivel de espíritu, el conjunto de Dios-filiación. Todos los personajes del espacio-tiempo al final somos porciones de conciencia del conjunto Dios-filiación penetrando en la exploración espacio-temporal. Y luego ya los personajes aquí pues salen unos de otros de esta forma que nos cuenta el libro de Urantia. Por eso dice que hay muchas otras órdenes de filiación paradisíaca, no la filiación con mayúsculas de la realidad originaria, único existente, sino con minúsculas filiación paradisíaca de las diferentes órdenes de personajes denominados por el libro de Urantia hijos de Dios. Y hay muchas otras órdenes de filiación paradisíaca que no han sido presentadas a la atención de los mortales de Urantia. Pues bien, eso es porque no nos quieren hacer estallar la cabeza. Ya nos estalla bastante con lo que nos cuenta el libro de Urantia, que nos cuenta pues un poco lo que considera que en ese momento de la historia, años 20-30 del siglo XX en la Tierra, de esta instancia civilizatoria, pues debemos saber, pero no más. Pero sí nos dice, hay muchas otras órdenes, esto es mucho más amplio, lo que pasa que vosotros estáis en un momento en el cual vuestra comprensión del asunto es muy limitada y tenemos que explicároslo así. Bien. Párrafo aparte. Entre el hijo maternal original, una forma que tiene el libro de Urantia de llamar a el hijo eterno, el hijo maternal, Padre universal, Hijo eterno, Padre, Madre. Luego las revelaciones modernas y las tradiciones espirituales antiguas nos hablan de Dios como Dios Padre, Madre. ¿Por qué? Bueno, ahí está el principio de género que explica tan magníficamente bien el libro de El Kybalión, entre otros textos espirituales que lo explican y que hemos comentado también en una serie de Espacio Sutil. Véase el principio de género en la serie de Espacio Sutil destinada a la lectura y comentario del libro El Kybalión.
el principio de género. Bueno, pues ahí se ve en la exploración espaciotemporal hay muchos elementos básicos de diseño. Uno de ellos es el principio de género, un principio activo generador, un principio pasivo receptor, y se manifiestan todo, incluso en la primera manifestación en el espacio-tiempo, que es el Padre Universal y el Hijo Eterno. Padre Universal, Hijo Maternal Eterno. Por eso dice aquí, entre el Hijo Maternal original, esto obedece al principio de género, y estas huestes de hijos paradisíacos dispersas por toda la creación, hijos paradisíacos que nos revelan tres, insistimos, creadores, magisteriales, instructores trinitarios, también llamados micaeles, abonales y denales, nos revelan esas tres, pero nos dice que hay muchas más. Entre el Hijo Maternal original y estas huestes de hijos paradisíacos, no solo las tres, sino muchas más, dispersas por toda la creación, por todo el espacio-tiempo, hay un canal de comunicación directo y exclusivo. Un canal cuya función es inherente a la calidad del parentesco espiritual que los une, con vínculos de asociación espiritual casi absoluta. Es que un hijo paradisíaco es creado o generado como personaje directamente por las manifestaciones Hijo Maternal Eterno y Padre Universal, que son las primeras manifestaciones del conjunto Dios filiación en el espacio-tiempo. O sea, son de elevadísimo origen y como, digamos que la cadena de sucesiones de primer grado, pues dice, hay un canal de comunicación directo y exclusivo cuya función es inherente a la calidad del parentesco espiritual que los une. Es que ya ha dicho el libro Durante al principio de este epígrafe. El Hijo Eterno transmite indefectiblemente toda la naturaleza divina, sino toda la infinidad de atributos a los hijos paradisíacos. Por eso dice aquí que tienen una comunicación que es inherente a que ambos, el Hijo Eterno como manifestación del yo soy y los hijos paradisíacos como creación del Hijo Eterno y el Padre Universal y el Espíritu Infinito, primeras creaciones de personajes, tienen una calidad divina muy similar y eso hace que tengan una comunicación absoluta, inmediata y directa. Este circuito interfilial entre hijos es totalmente diferente del circuito universal de la gravedad espiritual, que hay muchos circuitos de comunicación, dice el libro Durante. La cosa no es sencilla. Este circuito interfilial es diferente del circuito universal de la gravedad espiritual y es diferente del circuito de la personalidad y es diferente del circuito de la mente. El circuito de la personalidad controlado por el Padre Universal, el circuito de la mente controlado por el Espíritu Infinito, el circuito de gravedad espiritual controlado por el Hijo Eterno. Bueno, pues ahora dice, no, es que se comunican además de otra forma debido a que son todos hijos de una naturaleza y atributos divinos muy similares y tienen un canal de comunicación interfilial que es diferente de los otros canales de comunicación. Que también se centra en la persona de la segunda fuente y centro, del Hijo Eterno. Todos los hijos de Dios, con mayúsculas, que se originan en las personas de las deidades paradisíacas, Padre, Hijo y Espíritu, ya hemos visto cómo, están en comunicación constante y directa con el Hijo Maternal Eterno, constante y directa. Es decir, cualquiera de esos hijos de Dios, no solo esas tres órdenes, sino todas las que sean dispersos por todo el espacio-tiempo, están en comunicación constante, dice, y directa con el Hijo Eterno. Tal comunicación es instantánea e independiente del tiempo, aunque algunas veces está condicionada por el espacio. Bueno, pues nos lo dice, ya nos dirá más adelante qué veces está condicionada por el espacio y por qué. Último párrafo de este epígrafe. El Hijo Eterno no solo tiene en todo momento, estamos yendo algo más ligeros ahora, el Hijo Eterno no solo tiene en todo momento un conocimiento perfecto en lo que respecta a la condición, los pensamientos y las múltiples actividades de todas las órdenes de filiación paradisíaca.
un conocimiento perfecto, el Hijo Eterno. Claro, y el Padre a su vez tiene un conocimiento perfecto de lo que el Hijo Eterno conoce perfectamente, pues imaginaos, alguna vez se ha descrito al Padre Universal como ese ser que es capaz de ser perfectamente consciente de la actividad de todos los átomos del universo. Bueno, sería una forma de describirlo. El Hijo Eterno no solo tiene en todo momento un conocimiento perfecto en lo que respecta a la condición, los pensamientos y las múltiples actividades de todas las órdenes de filiación paradisíaca, sino que también tiene perfección de conocimiento en todo momento también respecto a todas las cosas de valor espiritual que existen en los corazones de todas las criaturas en la creación primaria y central de la eternidad y en las creaciones, universo central de Abona, y en las creaciones secundarias del tiempo de los hijos creadores coordinados, 7 superuniversos y universos locales. El Hijo Eterno es consciente de todo lo relacionado con las órdenes de filiación paradisíaca, de los hijos paradisíacos, y es consciente de todas las cosas de valor espiritual que existen en los corazones de todas las criaturas del espacio-tiempo. Las de valor espiritual. Esto ya lo he dicho anteriormente. Tú tienes un sentimiento ocasionado por la integración de un valor espiritual elevado, y de eso es consciente el Hijo Eterno, pasando por el Hijo Creador paradisíaco. ¿Sí? Pues bien, aquí acaba este epígrafe Los hijos de Dios paradisíacos, en el que el libro de Urantia nos da una primera visión de lo que luego va a desarrollar enormemente. De hecho, en las grabaciones de las sesiones de la parte 4, que hemos hecho una gran parte introductoria a la vida y las enseñanzas de Jesús, pues ahí vemos también con bastante detalle lo que corresponde a algunas de las funciones de los hijos paradisíacos de la orden de los creadores o los Micaeles. Por supuesto, porque vamos a hablar de la vida y las enseñanzas de un hijo creador paradisíaco aquí en la tierra, que fue Micael de Nevadón, que aquí se llamó Jesús de Nazaret. Pues bien, en este epígrafe, el libro de Urantia, en la primera parte, da una primera información básica sobre estas 3 órdenes de hijos paradisíacos que luego desarrolla con mucho detalle más adelante. Vamos a ver entonces, ya que nos va a dar tiempo, el último epígrafe de este documento 7, que se titula La revelación suprema del Padre. Con esto acabaríamos y ya empezaríamos el documento 8, el Espíritu Infinito. Muy interesante, porque no tenemos ni la más mínima idea de qué es eso del Espíritu Infinito. Como mucho hemos oído hablar alguna vez del Espíritu Santo, que es un personaje proveniente del Espíritu Infinito. El Espíritu Infinito sería una manifestación del Yo Soy, la tercera manifestación personal. Bueno, esto vendrá en la siguiente sesión. Vamos a acabar este documento 7, el Hijo Eterno y el Universo, con este epígrafe 7, la revelación suprema del Padre. El Hijo Eterno es una revelación completa, exclusiva, universal y final. Reflexionemos sobre lo que nos evocan estos adjetivos. Una revelación completa, exclusiva, universal y final del espíritu y la personalidad del Padre Universal. Es decir, el Hijo Eterno tiene entre sus funciones revelar de forma completa, exclusiva, universal y final el espíritu y la personalidad del Padre Universal, que es la manifestación dentro del espacio-tiempo correspondiente al Yo Soy, que es el origen de toda realidad. ¿De acuerdo? Bien, el Hijo Eterno es la manifestación dentro del espacio-tiempo,
encargada de revelar el espíritu y la personalidad del Padre Universal, que es la manifestación que representa al yo soy de la realidad originaria espiritual. Todo conocimiento y toda información acerca del Padre debe provenir del Hijo Eterno y de sus hijos paradisíacos, porque son quienes mejor lo revelan, de forma completa, exclusiva, universal y final. El Hijo Eterno procede de la eternidad y es totalmente y sin cualificación espiritual uno con el Padre. En actualidad, es un personaje, es una manifestación. No me gusta llamar personajes a las manifestaciones del conjunto Dios-Filiación, a esas 7 manifestaciones. Prefiero llamarle manifestaciones del conjunto Dios-Filiación y personajes a la prole, a partir de ahí hacia abajo, infinita, que tienen de personajes en el espacio-tiempo. El Hijo Eterno es una manifestación que procede de la eternidad, es una manifestación existencial dentro del espacio-tiempo, existencial. El resto de los personajes no. Existencial es que está desde siempre y para siempre. En eso hereda cualidades del conjunto Dios-Filiación y de la realidad originaria. La existencialidad. Todo el resto de los hijos, fijaos qué diferencia. Nosotros, como personajes del espacio-tiempo, en nuestra versión de filiación real también somos existenciales. El conjunto Dios-Filiación es existencial. Pero luego dentro del espacio-tiempo, solo las manifestaciones del conjunto Dios-Filiación, esas 7 manifestaciones de los cuales 3 personales y las otras 4, solo esas son existenciales. Todo el resto de prole es eventuada. Es decir, desde un determinado momento que se generan, en adelante ya son eternos, pero desde un determinado momento. Porque en la exploración espaciotemporal, lo único existencial es el conjunto Dios-Filiación, que tiene esas 7 manifestaciones. Pero todo el resto de personajes, nosotros somos personajes también, ya no somos existenciales. ¿De acuerdo? Bueno, no somos desde siempre, sino desde que el personaje se genera aquí, pues para esta exploración. Bien. El Hijo Eterno procede de la eternidad y es totalmente y sin cualificación espiritual uno con el Padre. Yo especulaba que el Padre Universal es la manifestación dentro del espacio-tiempo de la primera causa, o yo soy, y el Hijo Eterno es la manifestación dentro del espacio-tiempo de la segunda causa, o filiación. Luego aquí, como manifestaciones, les llama el libro de Urantia primera fuente y centro de todas las cosas, segunda fuente y centro de todas las cosas del espacio-tiempo. Hay otras infinitas exploraciones que realiza el conjunto Dios-Filiación que no son el espacio-tiempo. Y tercera fuente y centro de todas las cosas, personalizada por el Espíritu Infinito. Cada una de esas manifestaciones está individualizada y personalizada. Primera fuente y centro, Padre Universal. Segunda fuente y centro, Hijo Eterno. Tercera fuente y centro, Espíritu Infinito. Dice, en personalidad divina, ellos, los hijos paradisíacos, son coordinados. En naturaleza espiritual son iguales. En divinidad son idénticos. Perdón, no está hablando de los hijos paradisíacos, porque los hijos paradisíacos son todo eso, pero de forma potencial, porque son evolucionarios. Está hablando del Hijo Eterno respecto del Padre Universal. En personalidad divina, Padre Universal e Hijo Eterno son coordinados. En naturaleza espiritual, iguales. Se ha dicho a lo largo de todo este documento. En naturaleza espiritual, el Hijo Eterno es exactamente igual al Padre Universal. Y en divinidad son idénticos. Párrafo aparte. El carácter de Dios no se podría mejorar intrínsecamente de modo alguno en la persona del Hijo.
debido a que en divinidad son idénticos, en naturaleza espiritual son iguales y en personalidad divina son coordinados. No se podría mejorar el carácter de Dios de modo alguno en la persona del Hijo Eterno, porque el Padre Divino es infinitamente perfecto, pero ese carácter y esa personalidad se amplían, librándose de lo no personal y no espiritual para su revelación a los seres criaturas. El Padre Universal, recordemos, de las 7 manifestaciones del Yo Soy en la realidad espacio-temporal, manifestaciones fundacionales, además de la realidad espacio-temporal. El Padre Universal no solo es personal, es también impersonal. Esto es difícil de concebir, pero esa es una de las diferencias que tiene el Padre Universal con el Hijo Eterno. El Padre Universal sostiene las manifestaciones personales y las impersonales, pero el Padre siempre es mucho más. El Padre es más que una personalidad. El Hijo Eterno es personalidad absoluta. El Padre es mucho más que una personalidad. Por eso dice aquí, ese carácter y esa personalidad se amplían, la del Padre Universal respecto del Hijo Eterno, librándose de lo no personal y no espiritual para su revelación a los seres criaturas. Un poco abstracto todo esto, pero bueno. La primera fuente y centro es mucho más que una personalidad. Es que abarca, engloba todas las manifestaciones personales y no personales, estáticas y dinámicas, deificadas y no deificadas. Ya lo vimos en los conceptos básicos. Es mucho más que una personalidad el Padre Universal, la primera fuente y centro, pero todas las cualidades espirituales de la personalidad paterna de la primera fuente y centro están espiritualmente presentes en la personalidad absoluta del Hijo Eterno. Ya dijimos que el Hijo Eterno es un administrador espiritual y es la personalidad espiritual absoluta. Todas las características de personalidad espiritual del Padre Universal están en el Hijo. Luego el Padre tiene más cosas. El Padre es más que una personalidad espiritual. Pero el Hijo tiene todo lo que supone de personalidad espiritual del Padre, lo hereda el Hijo. En fin, cosas bastante abstractas. Habría que irse a los conceptos básicos en los que vemos el prólogo y ahí hablamos también bastante de este tema. En algún sitio que no recuerdo. Párrafo aparte. El Hijo primordial, el Hijo eterno, y sus hijos, los hijos paradisíacos, están empeñados en hacer una revelación universal de la naturaleza espiritual y personal del Padre a toda la creación. Es uno de sus propósitos principales, revelar a toda la creación la naturaleza espiritual del Padre. Bien, para comprenderlo vamos a venirnos aquí, al mundo nuestro, a la Tierra. Personas humanas, la civilización. Pues bien, llegan los hijos de Dios. En este caso a nosotros, por suerte, nos llega un hijo Micael, un hijo creador. De los hijos paradisíacos se nos personifica aquí un hijo creador. Ni más ni menos que el soberano de nuestro universo local, el creador de nuestro universo local, Micael de Nevadón. ¿Y qué hace aquí como Jesús de Nazaret? Revelar la personalidad espiritual suprema del Padre. Esa es su principal función. Introduce el concepto de Padre de todas las criaturas, no solo del pueblo de Israel, y por tanto, derivado de ese concepto, el de fraternidad entre todas las criaturas. Primero entre todos los humanos, porque en fin, vamos evolucionando y a los animales no les consideramos de nuestra... Pero luego ya la fraternidad, según va evolucionando, se ve que es de todas las conciencias, de todo lo vivo, ¿no? Bien. Pues, fijaos, el conjunto Dios-filiación, realidad originaria, espíritu puro, lo que somos en realidad. Dios, en última instancia.
de las infinitas exploraciones que realiza, en la espacio-temporal la realiza pasando del todo a la nada para que desde la nada se regrese al todo. Con lo cual hay porciones de la conciencia del Espíritu Divino. La conciencia es la mente del Espíritu Divino dentro de la exploración espaciotemporal. Hay porciones de esa conciencia que pasa a la nada con personajes absolutamente primarios. Nosotros somos unos de esos personajes primarios. Y a esos personajes se les revela la naturaleza y atributos espirituales del Padre Universal, que luego nos dirán los textos modernos. Todo esto para armonizar esta información. Os tenemos que decir quiénes sois en realidad. Os tenemos que revelar, aquí el libro de Urantia dice la revelación de la naturaleza y atributos del Padre, pero en los textos modernos ya nos dicen los reveladores, porque nos consideran con más nivel de conciencia y más maduros y con más capacidad de discernimiento y comprensión espiritual, nos dicen después, os tenemos que revelar quiénes sois vosotros en realidad, porque sois el conjunto Dios-filiación. Entonces no solo es revelaros cómo es el Padre, sino revelaros quiénes sois vosotros, que sois una unidad con el Padre. Pero sois vosotros a los que os tenemos que revelar. Entonces baja Jesús de Nazaret y empieza ya a insinuar que, en fin, lo que pasa es que no se le entiende, que cualquiera de nosotros es un hijo de Dios en potencia, igual que él. Lo que pasa es que, bueno, luego la Iglesia lo tergiversa y dice, no, el único hijo de Dios fue Jesucristo y los demás somos hijos descarriados. Bueno, ahí acierta un poco en esa definición, en hijos descarriados, bueno, personajes del propósito de experimentación. Pero los personajes del propósito de ayuda revelan a los personajes del propósito de experimentación quién es la primera causa, el yo soy, y quiénes son realmente todos los personajes del propósito de experimentación, que es la filiación de ese yo soy en unidad y unicidad con esa primera causa. Bien, ahora se nos está revelando eso precisamente en los textos más modernos, con insistencia. Tenéis que asumir lo que sois incluso aquí, en los escenarios de la nada. Luego ya regresaréis al todo, pero ya podéis aquí actuar vuestra naturaleza real. Para eso os revelamos cuál es. La revelación suprema del Padre, la revelación suprema del conjunto Dios-filiación, la revelación suprema de lo que somos. Repetimos, el Hijo primordial y sus hijos paradisíacos están empeñados en hacer una revelación universal de la naturaleza espiritual y personal del Padre de toda la creación. En el universo central, en los superuniversos, en los universos locales o en los planetas habitados, es un Hijo paradisíaco quien revela al Padre universal a los hombres y a los ángeles. Fijaos. Aquí ángeles tiene sinónimo de personajes del propósito de ayuda evolucionarios, que también, aunque no están en la nada, como estamos los personajes de experimentación que encarnamos en el nivel físico-material, aunque algunos de ellos no han pasado al séptimo nivel de experimentación, sino que se han quedado en el sexto, son también evolucionarios. Y también hay que revelarles quiénes son en realidad, a través de la revelación de, en fin, el libro de Urantia lo explica de una forma, porque tiene 80 años ya este texto, quién es el Padre Universal. Pero ahora nos dicen, ¿quiénes sois vosotros como unidad de ese conjunto Dios-filiación en la que lo único que os diferencia de la primera causa es precisamente el orden causal? Él es causa vuestra y vosotros sois efectos. Él es Dios propiamente dicho y vosotros sois Dios-filiación.
Bueno, los hijos paradisíacos revelan en todos los niveles espaciotemporales, universo central, superuniversos, universos locales, planetas habitados. El Hijo Eterno y sus hijos revelan la avenida por la que la criatura tiene acceso al Padre Universal en esa carrera de ascensión. E incluso nosotros, dice este revelador es un consejero divino, es un personaje elevadísimo, de nivel paraíso también. Dice, e incluso nosotros, los de origen superior, dice este consejero divino de sí mismo, entendemos al Padre mucho más plenamente según estudiamos la revelación de su carácter y personalidad en el Hijo Eterno y en los hijos del Hijo Eterno. Fijaos, ¿esto qué implica? Que elevadísimas personalidades, elevadísimos personajes de la exploración espaciotemporal, por ejemplo, este consejero divino, entienden más plenamente la naturaleza del Padre Universal, de la primera causa, de el yo soy, de Dios propiamente dicho, cuando ven, por ejemplo, a Jesús de Nazaret actuar en la tierra. Fijaos qué implicaciones tiene la figura de Jesús. Entre otros hijos paradisíacos, cada uno auto-otorgándose pues, en su universo local y en los planetas de su sistema administrativo. E incluso nosotros, repetimos, los de origen superior, dice este consejero divino de sí mismo, entendemos al Padre mucho más plenamente según estudiamos la revelación de su carácter y personalidad en el Hijo Eterno, que también hemos visto que se auto-otorga al Hijo Eterno, y en los hijos del Hijo Eterno. Los hijos paradisíacos cuando vienen y descienden a la nada a revelar la naturaleza del Padre a las criaturas de experimentación, a los personajes del propósito de experimentación, nosotros mismos. El Padre, párrafo aparte, desciende a vosotros como personalidad solo a través de los hijos divinos del Hijo Eterno. Porque en el reparto funcional de los personajes de exploración espaciotemporal, a los hijos de Dios, a esa gran orden de hijos de Dios, de las cuales hay muchas variantes, les corresponde la revelación de la naturaleza y atributos del Padre. Por eso puede decir el libro de Urantia, el Padre desciende a vosotros como personalidad solo a través de los hijos divinos del Hijo Eterno. Dios desciende a la nada siendo revelado a través de los hijos paradisíacos, que son los que llegan incluso hasta personalizarse en los escenarios planetarios. Y vosotros llegáis al Padre por ese mismo camino viviente. Ascendéis al Padre gracias a la guía de este grupo de hijos divinos. Esto es verdad pese a que vuestra personalidad misma sea una dádiva directa del Padre Universal. ¿Por qué nuestra personalidad misma es una dádiva directa del Padre Universal? Porque en realidad nosotros somos una unidad, fuera de la exploración espaciotemporal, con el yo soy. Entonces, claro, ¿cómo no? El libro de Urantia aquí no explica tanto como los textos modernos, pero ya lo va dejando apuntado. Párrafo aparte. En todas estas extensas actividades de la vasta administración espiritual del Hijo Eterno, no olvidéis que el Hijo Eterno es una persona tan auténtica y real como lo es el Padre. Son personas, no personas humanas con forma humana, evidentemente, pero son personalidades. Y como nosotros también lo somos, tenemos capacidad de relación directa, que es lo que ocurre entre personas, no necesariamente, ya decimos, personas de nivel séptimo físico-material. Hay muchas conciencias que tienen manifestación personal en el espacio-tiempo. El Padre Universal y el Hijo Eterno son personales. En todas estas extensas actividades de la vasta administración espiritual del Hijo Eterno, no olvidéis que el Hijo Eterno es una persona tan auténtica y real como lo es el Padre. En efecto, para los seres de la antigua orden humana, fíjate que
¿Qué referencia cuela ahí el libro de Urantia? La antigua orden humana. En fin, esto tiene muchas implicaciones, pero no vamos a entrar en la forma que tiene el libro de Urantia de escribirnos. En efecto, para los seres de la antigua orden humana será más fácil acercarse al Hijo Eterno que al Padre Universal, lógicamente, está antes en nuestra carrera de ascensión y provenimos directamente de él y el del Padre, con lo cual al final, pero bueno, está antes, está en medio, para entendernos. En el progreso de los peregrinos del tiempo a través de los circuitos de Abona, cuando ya en nuestra carrera de ascensión llegamos al nivel 2, universo central de Abona, vosotros podréis alcanzar al Hijo mucho antes de que estéis preparados para discernir al Padre. Después de Abona, cuando ya se pasa hacia el paraíso, primero hay que alcanzar al Espíritu Infinito, luego hay que alcanzar al Hijo Eterno y luego hay que alcanzar al Padre Universal. Y todo esto de alcanzar no es sencillo, según nos cuenta el libro de Urantia. O se tiene suficiente nivel de conciencia para alcanzar a poder relacionarse con cada una de estas tres manifestaciones o no. Vosotros podréis alcanzar al Hijo mucho antes de que estéis preparados para discernir al Padre. Discernir al Padre. Claro. Como personajes, ¿eh? Por supuesto, en realidad nosotros somos una unidad con el Padre, el conjunto Dios-filiación, pero aquí en el espacio-tiempo como personajes estamos evolucionando. Y entonces, para llegar a discernir al Padre, que es la manifestación de la primera causa yo soy en el espacio-tiempo, ya tenemos que discernir. Es la máxima representación del Espíritu. Aprenderéis, este es el último párrafo de este epígrafe 7 y del documento 7. Aprenderéis más acerca del carácter y la naturaleza misericordiosa del Hijo Eterno según meditéis sobre la revelación de estos atributos divinos, efectuada en amoroso servicio por vuestro propio Hijo Creador. Nosotros en la tierra tuvimos la suerte de tenerle directamente aquí como Jesús de Nazaret, al Hijo Creador que creó, diseñó y administró todo el universo local. Quien cierta vez fuera Hijo del Hombre en la tierra, ahora soberano exaltado de vuestro universo local. 2 puntos. El Hijo del Hombre y el Hijo de Dios, Jesús de Nazaret. Pues muy bien, aquí acaba este epígrafe, dice finalmente, redactado por un consejero divino asignado para formular esta declaración en que se describe al Hijo Eterno Paradisíaco. Pues este es el revelador, un consejero divino. Y, por lo tanto, acabado este documento 7, acabamos los 2 documentos destinados al Hijo Eterno y entramos en los 2 documentos, el 9 y el 10, destinados al Espíritu Infinito. Interesantísimo, insisto, porque al igual que del Hijo Eterno, o incluso más, no tenemos ni idea de lo que implica esta manifestación del conjunto Dios-filiación, tercera fuente y centro, el Espíritu Infinito. No tenemos ni idea. Ya el Espíritu Santo es un concepto vago y confuso en las religiones, pues el Espíritu Infinito ni os cuento. Pero bueno, tenemos 2 documentos destinados al Espíritu Infinito, intentaremos comprenderle lo mejor posible y a partir de ahí pues seguiremos con toda esta extraordinaria, maravillosa y detalladísima descripción que nos hace el libro de Urantia de la estructura y administración de la exploración espaciotemporal desde el punto de vista de los personajes del propósito de ayuda. Sin más, aquí lo dejamos. La siguiente sesión empezaremos el documento 9, pero será otro día, prospector.